Día 188. Un nuevo día para recibir palabra de Dios. Palabra de un Dios que nos ama, que es papá, que te quiere como nadie, que quiere lo mejor para tu vida, que tiene planes buenos para tu vida, de parte de ese amoroso Dios que ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, que nos ama como nadie en todo el universo. Tenemos para recibir su palabra en este día. Día 188 en el que vamos a comenzar con Segunda de Crónicas capítulo 7. Lo último que vimos en el día de ayer en este libro de Segunda de Crónicas fue la oración de Salomón. ¿Recordás cuando el rey Salomón, el hijo de David, se postró, se inclinó, se arrodilló a la vista de todo el pueblo de Israel y hizo una oración? ¿Recordás eso? Bueno, en ese contexto comenzamos con Segunda de Crónicas capítulo 7, que dice así: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ¡Él es bueno! ¡Su fiel amor perdura para siempre! Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados al igual que los levitas, quienes cantaban: su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Luego, Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y el festival de las enramadas también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos
y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Finalizamos ahí 2 de Crónicas capítulo 7, un capítulo maravilloso, hermoso. Vamos a arrancar hablando un poquito del final. Si les va mal, dice Dios, y alguien pregunta después, ¿por qué el templo está tan feo? ¿Por qué está todo tan mal? Será porque me abandonaron, dice el Señor. Si uno sigue al Señor, si toma en serio poner su vida en sus manos, obedecerlo, buscar el poder del Espíritu Santo para llevar una vida agradable a Él, te va a ir bien. Siempre te va a ir bien, pero el pecado abre puertas a la maldad, abre puertas a la perversidad, abre puertas a la miseria. Dios no quiere eso para tu vida. Y el versículo 14 es muy famoso, tal vez lo has escuchado, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Siempre que uno se humilla ante Dios y lo busque, Dios va a traer restauración, va a traer sanidad. Es lo que tenemos que hacer siempre. Buscar de Él, humillarnos ante Él para que Él nos sane, para que Él nos abrace, nos cure con su amor y nos direccione a una vida en sus caminos, en sus propósitos que son maravillosos y hermosos para nuestras vidas. Nos vamos para 2 de Crónicas capítulo 8, que el título que le pusieron acá es Numerosos logros de Salomón. Arrancamos 2 de Crónicas capítulo 8, que dice así: Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Hamat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo, reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Balat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son
trabajadores forzados, pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado y dijo: Mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los 3 festivales anuales, la Pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. Tiempo después, Salomón fue a Esión-Geber y a Elat, puertos que están a la orilla del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Ahí finalizamos Segunda de Crónicas capítulo 8, viendo todo lo que hizo el rey Salomón, ¿no? Estaba bueno el versículo 15 que decía: Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Hizo caso a lo que su papá le había dicho, obedeció a lo que el padre le había dicho, vio que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se lo había recontra confirmado cuando le habló después de responderle a su oración, y Salomón fue obediente a lo que el papá le había dicho. Bien por Salomón ahí. Ahora, antes de irnos a los Salmos, quiero repasar el versículo 11, en el que leímos que Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David, de Jerusalén, al nuevo palacio que le había edificado. Porque dijo: Mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. ¿Qué pasó acá? Salomón se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. ¿Y qué pienso yo? ¿Qué sospecho yo? No sé qué pensás vos, pero lo que yo sospecho es que esta esposa de Salomón, hija del faraón, seguramente invocaba a sus dioses en un lugar donde Salomón sabía que era un lugar tierra santa, era un lugar donde su papá adoraba al Señor, donde estaba el arca. Entonces Salomón dijo: no, esto no está bien. Voy a trasladar a mi esposa. No me divorcio, pero la traslado para otro lugar porque este es un lugar muy especial. Si vamos a lo que realmente tenía que haber hecho Salomón, era no haberse casado con una mujer que era hija del faraón, con una mujer que no amaba a Dios. De arranque ahí estuvo mal. Y ahora está haciendo esto de trasladar a su esposa, bueno, que no esté acá, sospecho yo, porque ella estaba invocando a sus dioses en un lugar que es muy especial. A lo que quiero llegar y que tenemos que buscar es la dirección de Dios antes de casarnos con alguien. Antes. Señor, ¿es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? Dios nos quiere guiar, son decisiones muy, muy delicadas. Nos vamos para el libro de los Salmos, Salmos capítulo 106. Voy a agarrar la guitarra para acompañar estos salmos y ya arrancamos con el Salmo 106, que dice así: Alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor?
¿quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó. Para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder, ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió. Se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, Él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor, hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso desde entonces se le considera un hombre justo. También en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos
y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones. Y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y Él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra. Y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, Él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. ¡Oh Señor nuestro Dios! ¡Sálvanos! Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga: Amén. Alabado sea el Señor. Finalizamos ahí el Salmo 106, donde vemos que el compositor hace un repaso de toda la historia del pueblo de Israel, de lo que pasó en Egipto. Dicen los estudiosos que este Salmo 106 está enganchado con el anterior, porque recordás que el anterior hablaba de José, de todo lo que había pasado. Y este repaso que hace el compositor en la historia de Israel es para mostrar cuán infiel ha sido el pueblo de Israel y cuán fiel ha sido Dios. Arrancaba el Salmo 106 diciendo: Alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y se los voy a demostrar con lo que ha pasado en la historia. Dios podía habernos abandonado porque hicimos cualquiera, hasta nuestros antepasados llegaron a sacrificar a sus propios hijos, a contaminar la tierra con asesinatos. Pero Dios no nos abandonó. Que todo el pueblo diga amén, dice en el final. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Al mostrar la historia en estos salmos, lo que está mostrando es eso. Dios ha sido bueno. Nosotros no, hemos sido infieles, pero Él sí ha sido fiel. Nos vamos para el Salmo 107, que dice libro quinto, Salmos 107 al 150. El Salmo 107 arranca y dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces, hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara.
¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambalearon y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembra los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio y verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Finalizamos ahí el Salmo 107 y termino repasando el último versículo. Todo el Salmo es hermoso. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido tanto. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia
el fiel amor del Señor. Yo veré en mi historia, en mi familia, el fiel amor del Señor. Y vos, si te mantenés siguiéndolo a Él, buscando de su ayuda, obedeciéndolo, siguiéndolo, amándolo, verás en tu historia el fiel amor del Señor.